¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Gini y hoy les vengo a recomendar una película que tal vez no es del agrado de todos porque es una película demasiado contemplativa que tiene momentos narrativos muy poéticos en los que pareciera divagar demasiado. A mí en general me pareció una muy buena película, pero entiendo que tiene ciertos fallos en su construcción, aunque estoy en duda de si en realidad es una búsqueda de su directora de ir contra una narrativa convencional o simplemente es la falta de experiencia. Pero bueno, aviso para aquellos que no suelen ver mis recomendaciones, que suelo dividir este video en 6 apartados y a partir del cuarto suelo hablar ya con spoilers. Dicho el aviso correspondiente, déjenme contarles de qué trata The Silent Twins. Película dramática que es una coproducción entre el Reino Unido, Polonia y Estados Unidos, que tuvo su estreno comercial en los cines del país norteamericano el 16 de septiembre del 2022. Está dirigida por la directora polaca Agnieszka Smoczynska, la cual es su tercer película como realizadora. Las anteriores habían sido El Señuelo en el 2015 y Fuga, dirigida en el 2016. También debo decirles que esta película está escrita por Andrea Seigel, quien se basó en el libro escrito por la periodista británica Marjorie Wallace, que escribió sobre la vida real de estas gemelas provenientes del país de Gales. La trama transcurre en Gales durante la década de los 70 y los 80 y se nos presenta a las mellizas June y Jennifer, dos niñas que son inseparables y que con el correr de los años extrañamente empezaron a dejar de hablar y a cerrarse con el resto de las personas. Tan así que la escuela a la que iban no quiso que ellas sigan asistiendo porque decían que eran una mala influencia para los demás niños, por lo que los padres, ante tanta exclusión de la sociedad, se vieron obligados a llevarlas a institutos más rigurosos. Pero aún así no había un lugar que sepa manejar lo que sucedía con estas mellizas, que empezaron a tener ciertas conductas peligrosamente antisociales, por lo que veremos que crecieron sin ninguna contención o tratamiento que las termina aislando aún más de la sociedad e incluso de su propia familia. Y el eje de esta película busca retratar cómo ellas se comunicaban entre sí expresándose desde el arte y cómo a la vez el no saber manejarse en una sociedad que constantemente las excluía las hacía enfrentar determinadas situaciones de una forma que terminará poniéndolas en constantes problemas. A ver, como ya dije, es una película que pareciera tener serios problemas de ritmo, y digo pareciera porque me da la sensación de que busca generar que el espectador contemple o sea testigo de lo que es una aparente idea de cómo funcionaba la mente de estas chicas. No es estrictamente una biopic porque hay muchas situaciones ficcionalizadas de forma poéticamente visual que son más una idea de la propia directora que lo que sucedió en realidad. Pero para mí es una película biográfica porque sigue cierta linealidad coherente de los hechos reales en la vida de estas hermanas, es decir, comienza con ellas de niñas y termina en un momento trascendental de sus vidas a los 30 años, donde conocen a la periodista que escribió su historia. O sea, el guión en sí tiene una estructura lineal que es intervenido constantemente por historias o cuentos que estas chicas habían escrito, que en realidad sirven como un estímulo poético o refuerzo metafórico de cómo ellas sentían o veían el mundo, y la directora lo usa para remarcar ciertas situaciones que ellas atraviesan, donde claramente podemos decir que esta película es un drama que tiene un tono bastante poético contemplativo, que genera cierta idea de una trama pausada, donde por momentos pareciera que vemos una sucesión de situaciones pegadas una detrás de la otra, en vez de una búsqueda de desarrollar una trama específica. Y eso para mí es algo buscado por la directora, de ir por una narración poco convencional, ya que hay como un exceso de apelar al estímulo visual que a mí por momentos me gusta y en otros medio que me cansa. Aviso que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers, por lo que si no viste todavía la película y no querés enterarte de nada, es un buen momento para frenar este video. Porque para hablar de los personajes es necesario explicar que evidentemente estas chicas sufrían un trastorno de salud mental que para la época, la sociedad y el lugar no existían herramientas para entenderlo del todo, y la propia relación entre ellas potenciaba su condición. Algo que la película no llega a profundizar demasiado porque elige mostrar más su expresión artística como forma de comunicación
comunicación entre ellas que explicar qué fue lo que realmente sucedía con ellas. Porque imagínense que estas chicas vivieron 11 años en un hospital psiquiátrico porque tenían un pacto entre ambas de no hablar y que la única forma de liberación de este pacto era la muerte de una de ellas, cosa que en el final sucede y como bien describe la película en los títulos finales, hasta el día de hoy no se puede explicar la muerte de Jennifer, que fue por una miocarditis aguda, es decir, una inflamación repentina del corazón, pero que no existía ninguna evidencia de qué fue lo que la ocasionó y que además falleció el mismo día del traslado. Después, las actrices realmente logran transmitir ese sentimiento de misterio de una manera en la que se busca humanizar y generar cierta compasión sobre los personajes de ambas, porque no son una caricatura o una imitación estereotípica de personajes que sufren trastornos de salud mental. Su actuación sigue esta búsqueda artística de la directora de hacer hincapié en ciertos detalles en los que las hermanas parecían siempre como que están jugando en su propio mundo interno. Esto de hacer todo al mismo tiempo, de tratar de hablar en sincronía, de ambas ser escritoras o incluso interesarse por el mismo chico, donde obviamente hay como una rivalidad que siempre está ahí latente, como si en cualquier momento fuera a explotar en cierto punto, es lo que las termina llevando a ser enviadas al hospital de salud mental de alta seguridad. En la secuencia de apertura se nos presenta a las dos hermanas jugando felices de una forma que genera extrañeza. A mí me pasó que cuando la empecé a ver y todo era una atmósfera sumamente feliz, frené y me fijé si había bajado la película correcta, porque claramente imita el inicio de una película infantil, ya que todo lo que vemos está expresado a través de colores vibrantes combinados con una música muy alegre, pero una vez que esta secuencia termina, cuando la madre entra a su habitación, vemos que toda esa atmósfera se rompe y de repente nos mete de lleno en una realidad que es lúgubre, con una paleta de colores desaturados, una paleta que durante toda la película va a contrastar con los momentos poéticos que la directora introduce para contarnos diferentes historias realizadas con la técnica de stop motion, pero no solo se queda con la utilización de esa técnica, ya que solo la utiliza para los cuentos de los pericos como del perro y la familia del cirujano, sino que también hay escenas en las que satura los colores, como cuando vemos el cuento del chico muerto por tanta Pepsi o la escena en la que vemos la primera vez de Jennifer como algo idílico y bello para luego ver la fría realidad de cómo era que estaba sucediendo. Para mí The Silent Twins es una de esas películas que podemos decir que es extraña porque para mí funciona, pero sí le veo ciertas inconsistencias que no me terminan de cerrar del todo en su construcción. Creo que apela mucho al recurso metafórico y poético y no termina de profundizar en lo que es la psicología de las hermanas. Por momentos pareciera que toma ese camino, pero luego vuelve a poner como cierta distancia. Por ejemplo, tal vez no le quedó a nadie claro que al vivir en Gales en la década de 1970, gran parte de la exclusión de estas chicas se debía a que eran señaladas como las únicas personas de color en esa comunidad después de que su familia había emigrado ahí. Y siento que la película lo pasa completamente por alto y uno termina admirando más su belleza artística que la complejidad de los personajes y cómo en vez de ser ayudadas terminaron siendo excluidas. Aún así creo que es una película que tiene cosas interesantes que toda aquella persona que quiera saber un poco sobre la extraña historia de estas hermanas, y por eso quería recomendárselas. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido. Como ya saben, cuídense, espero que tengan un lindo día.